Pitágoras, gracias a sus 20 años de experiencia como alumno de los más ilustres maestros egipcios, confirma todas las doctrinas esotéricas egipcias y mesopotámicas y argumenta que los números son el universo entero, la armonía sobre la que se funda el mundo. Por el aporte que dio a las matemáticas, la música y sobre todo por haber creado un verdadero culto a los números, fue considerado el hombre más grande de su tiempo. Su figura estaba tan envuelta en misterio y mito que fue descrito por muchos como el hijo de Apolo. Fue considerado el mayor religioso y místico de su tiempo. De hecho, fundó una escuela de carácter religiosa y científica, aunque, dada la naturaleza reservada y secreta de la misma, lamentablemente muchas actividades que tuvieron lugar en el interior de esta escuela siguen siendo muy misteriosas en la actualidad. La escuela era una verdadera especie de secta religiosa, así como un partido político y una comunidad científica, todo eso en uno. Cada nuevo alumno recibía una verdadera revelación. De hecho, luego de una larga y muy dura selección, a los pocos seguidores se reveló la doctrina oculta de los números o los principios fundamentales de la evolución universal, maestros del destino y energías cósmicas únicas que podrían explicar y por tanto conducir hacia lo divino. Para Pitágoras, los números son masculinos y femeninos, positivos y negativos. Son capaces de explicar el orden físico y cada número tiene su propia individualidad, pero incluso si es capaz de relacionarse con otros y puede plantearse como símbolo de otras entidades físicas o conceptuales. La numerología fue una herramienta de purificación. Su conocimiento sirvió para sacar de la ignorancia y por tanto para elevar el alma a un nivel superior. El elemento de la doctrina pitagórica era el de la mente-psicosis o la transmigración de las almas, doctrina típica budista e hindú. Esta creencia no es otra que el resurgimiento de los cultos órficos egipcios y mesopotámicos. Esta disciplina, como se mencionó anteriormente, sostenía que el espíritu venía del cielo y caía a la tierra por haber cometido un pecado, por lo que se reencarnaría en un cuerpo terrestre, y solo si hubiera realizado una buena conducta, habría podido expiar sus pecados y habría podido regresar al cielo. De lo contrario, el alma habría transmigrado a otros cuerpos humanos, animales o vegetales. Básicamente, el alma, para deshacerse de esta cadena, tuvo que volver a una etapa de pureza. A diferencia de los cultos misteriosos egipcios y mesopotámicos, donde la pureza se podía lograr gracias a la veneración a la divinidad y gracias a una serie de rituales secretos, donde el iniciador proporcionaba la fórmula a los iniciados para lograr esta pureza. Con Pitágoras, en cambio, solo se alcanzaba con la contemplación, el autoconocimiento, el amor y la búsqueda de la verdad, y el único camino que conducía a esta sabiduría solo podía ser proporcionada por los números. Por eso se consideraba obligatorio conocerlos en su verdadero sentido o esencia. Por lo tanto, la metempsicosis fue también un camino de salvación de la fatalidad del tiempo cíclico, un camino que habría mejorado el alma haciéndolo cercano a lo divino, y los números habrían mostrado el camino a seguir. Además de una dieta vegetariana, el rechazo a la violencia, el odio a la sangre y la obligación de tener una vida sexual casta o templada, para que Pitágoras alcanzara la iluminación, también eran necesarios dos caminos. El primero, requerido para preparar el intelecto a la contemplación, lejos de las restricciones egoístas, y elevarlo a un estado espiritual. El segundo elevó el intelecto ya bastante espiritual hacia la realización total, la simbiosis completa con lo suprasensible y con uno mismo. Para llegar a esta salvación era necesario conocer los números, como dijimos, y su verdadera esencia, que fue revelado por el sonido, que no era más que vibración, que podía expresarse mediante un concepto numérico. Entonces, los sonidos y los números son complementarios entre sí. Los sonidos no son solo
los dados por la música de los instrumentos, sino también por los intervalos musicales, por el movimiento de las estrellas que giran en el cosmos, por las palabras del hombre y por todo lo que emite una vibración. Todo esto, para Pitágoras, se establece de acuerdo con leyes numéricas y bien precisas. Estos sonidos, si uno sabe escuchar, pueden elevar el alma hasta el punto de poder curar el cuerpo humano de posibles enfermedades y también pueden revelar los misterios del universo. Al igual que los egipcios, la perfección para Pitágoras estaba formada por el número 10, ya que representaba la unión de los primeros 4 números naturales: 1 más 2 más 3 más 4. Los 10 números son esenciales, ya que después del 10, para componer los demás, es necesario reutilizar los números primarios. Representan las oposiciones del cosmos y por lo tanto contienen el universo entero. Encerrados en los números están los 4 elementos fundamentales del cosmos y el hombre. Por esta razón era necesario escucharlos y venerarlos como una deidad. De hecho, la sucesión de los 4 números naturales tomó geométricamente la forma de un triángulo equilátero, es decir, formó curiosamente una pirámide. Este símbolo se llama tetractis y era sagrado para Pitágoras. Todos sus discípulos debían jurarle devoción. El tetractis se dividió en 4 niveles. Cada nivel correspondía simbólicamente a los 4 elementos universales: fuego, aire, agua y tierra, que también correspondían a los 4 elementos energéticos del hombre: integridad, armonía, dinamismo y materialidad. Con Pitágoras se producirá un cambio cultural y social radical. Además de hacer del culto a los números cada vez más una religión real, la única capaz de acercarse a lo divino, lo introducirá en parte, como estaba en uso durante la época de los egipcios, en la cultura de la época, la supremacía del número perfecto 10, que a partir de ese momento será utilizado como base espiritual, pero también para la vida práctica por muchos pueblos de la época, provocando un cambio en los esquemas mentales. Su reemplazo por el 12, que antes de Pitágoras ostentaba este primado, también creará muchos conflictos en el campo esotérico, resultando en una separación real y conflictos relacionados por parte de quienes continuaron apoyando la perfección y sobre todo la sacralidad del número 12, y por tanto su supremacía total sobre los demás y sobre todo los mismos 10. Así que bueno, acá tenemos una parte que nunca nos cuentan de Pitágoras, porque lo que aprendemos es el teorema de Pitágoras y nunca su parte más esotérica o religiosa. Así que, bueno, acá hay mucho para pensar sobre los números, sobre esta relación con las vibraciones, que tiene que ver obviamente con la música, pero también con todo lo que vibra. Y bueno, todo este modo de vida, toda esta escuela que él creó y que tenía unos preceptos que, bueno, se perdieron en parte, pero que es muy interesante porque además toma el tema de la reencarnación, que si bien los budistas ya lo tenían súper desarrollado, para los griegos era como una novedad o algo que no estaba en su cultura, digamos. Pero bueno, Pitágoras venía de la escuela egipcia y bueno, era un ser que obviamente tenía lo suyo, ¿no? O sea, venía con unas capacidades más que interesantes. Así que bueno, esta es la importancia de Pitágoras, no solo en la parte matemática, que sí la tuvo, por supuesto, pero es la parte más conocida. Hay mucho más para contar de Pitágoras, pero ya sería muy complejo y muy extenso. Pero para dar esta puntita de el tema sobre la divinidad y sobre este autoconocimiento que él plantea a través de estos números y de las vibraciones y bueno, esto de la supremacía del número 10, está todo basado en los números porque evidentemente él era sobre lo que más
se desarrolló. Así que esto, para la gente que le gusta la numerología, para los que le gustan los números y demás, es apasionante poder estudiarlo. El resto nos quedamos quizás con otras cosas. Para los que no nos gustan los números, nos quedamos con, bueno, el uso que él hace de esto para volverlo, llevarlo hacia el campo espiritual. Así que un punto más en la evolución de nuestra cultura, algo que no está tan expandido por ahí, tan conocido como siempre, estas cosas, las cosas muy importantes que las dejan de lado, y un punto más en el mapa.